Universidad INFA te invita al diplomado Delitos Cibernéticos y Acústica Forense. Primera edición, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 9 y 10 de noviembre. Módulos: Criminalística y la Informática, Delitos Informáticos. Indicios y evidencias informática en el lugar de los hechos, levantamiento, embalaje y protección, seguridad e informática forense, elementos básicos de física acústica, la voz y la fonética articulatoria, la identificación por medio de la voz, procedimientos digitales y obtención de audios, metodología jurídica pericial. Quinta Norte, 1115, esquina 10ª Poniente. Informes 01-961-614-6688 con 5 líneas. Universidad INFA. Continuamos aquí en Síntesis de la Criminología. Estamos transmitiendo desde los estudios de la Universidad INFA, ubicados en Tuxtla Gutiérrez, capital de este hermoso estado de Chiapas, en el que el tema de la criminología ambiental a todos nos interesa. Y hoy agradezco infinitamente la presencia de uno de los maestros pilares y además investigadores importantes de esta materia. Le voy a dar un breve historia de su currículum y usted se dará cuenta por qué hoy aquí lo tenemos en Síntesis de la Criminología. Permítame presentarlo en uno de sus libros, que también ahorita nos está haciendo favor de, de presentar. Él es Alejandro Angulo Carrera, escritor, analista y especialista en criminalística ambiental, con una larga trayectoria plasmada en su vasta obra, conferencias y proyectos. Su fecunda obra lo ha llevado a obtener los siguientes premios: Premio Nacional de Economía Jesús Silva Herzog, del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eso en 1993. Premio Nacional de Estudios Agrarios de la Procuraduría Federal Agraria, 1995. Premio Nacional de la Administración Pública en 2001. Medalla de Plata Mariposa Monarca, otorgada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el año de 2007. Tercer lugar, con mención honorífica por el platillo orgánico Penca a la Mantarraya del Semidesierto en el Concurso Nacional del Platillo del Bicentenario, organizado por Conaculta en 2010. Y recientemente formuló la reforma a la Ley Ambiental del Estado de Querétaro, conductor del prestigiado programa ambiental televisivo Un Mundo Verde de Radio y Televisión Querétaro y fundador de la red de micronegocios verdes en el estado. Actualmente se desempeña en el área de consultoría estratégica ambiental, así que le damos una cordial bienvenida, un honor recibirlo aquí al maestro Alejandro Angulo Carrera. Gracias, Erika, por la invitación. Bienvenido a Chiapas también, otra vez. Pues me resulta muy familiar también, porque he estado aquí aportando, tratando de generar con el estado de Chiapas, al cual le tengo especial cariño, y creo que el esfuerzo que está haciendo INFA en el sentido de ir formando, creando ese capital humano en los temas ambientales y la parte muy específica de la criminología y criminalística, lo hace muy sui generis. Ajá. No en todas las partes del país se dan estos ejercicios, y en particular sí los felicito en ese sentido, porque
los resultados se van viendo en el mediano y largo plazo, ¿no? Eso, el tema de la formación de capital humano no es de inmediato, corto, no es exacto. inmediato. Sabemos, porque le damos de alguna forma un seguimiento, que el actual procurador, parece ser, ambiental, fue alumno de aquí del INFA. El fiscal de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales, es alumno de aquí de la Universidad INFA. Sí. Entonces, bueno, pues precisamente se retoma este tema y aprovechando que lo tenemos hoy aquí en el estado de Chiapas, que también es orgullosamente catedrático de la Universidad INFA en la maestría de Derecho Ambiental, pues decidimos hacer este programa especial hablando de la criminología ambiental. Pero para comenzar a platicarlo, maestro Ángulo, ¿qué es la criminología ambiental entonces? Bien, digamos, yo creo que la criminología ya se había venido estableciendo, y más bien la cualidad o la característica ambiental se genera. Y cuando estamos ante la presencia de conductas antisociales de corte ambiental, es cuando existe entonces la necesidad de buscar explicaciones del por qué. O sea, la criminología nos va a ayudar mucho a entender los orígenes, las causas, el porqué de estos fenómenos, de las conductas antisociales, sean estas individuales o de manera colectiva, como pueden suceder en el campo de lo ambiental, que abarca desde la tala ilegal, que podríamos decir, la captura, el tráfico de especies protegidas de la vida silvestre, sean estas plantas o animales, hasta los temas de la agenda gris, que pudiera ser la contaminación de cauces, residuos peligrosos que se mezclan en la ciudad y que pueden provocar efectos precisamente en la salud y en el contexto del medio ambiente. Entonces surge esta necesidad de comenzarlo a estudiar, estos fenómenos, para poder ir generando propuestas de solución desde la trinchera, digamos, de las políticas públicas. Por eso yo creo que la maestría arranca con un tema de gestión ambiental con políticas públicas, porque desde ahí se va a abonar. Y la otra parte serían las reformas legislativas para ir tipificando estas conductas antisociales de carácter ilegal ambiental, para poderlas sancionar, castigar o disuadir. Muy importante lo que usted está comentando, porque hablar de el medio ambiente no es solamente el cuidar el arbolito, ay no, qué pobrecito, sino todas estas reformas que se deben de hacer, los impactos, la criminalidad que se está haciendo, los ecocidios que tenemos ahora, y que pues todo lo que nos está sucediendo ahora en día, los cambios tan extremos que tenemos, pues es precisamente por la criminología que estamos haciendo con nuestro medio ambiente, ¿no? Sí. Hace un rato platicábamos con los alumnos y decíamos que, a diferencia de otros estados de la República, por ejemplo, aquí se habla o se tiene como parte de la tipificación de estas conductas antisociales, ambientales, el ecocidio. Y decíamos que era un término bastante duro, en otros códigos penales no existe, y equivaldría como al homicidio de la naturaleza. Y entonces, cuando estamos frente a la presencia de los delitos, que son estas conductas, pero que tienen como consecuencia la pérdida de la libertad, entre otras cosas, pues un contexto en el cual una persona o grupo de personas pueden cometer un ecocidio, pues tiene consecuencias muy fuertes, y eso permitiría, por un lado, tratar de disuadir de que no se cometan, porque eso estaríamos esperando como sociedad. Así es. La disuasión, y como un segundo elemento, entonces, el castigo frente a los que transgreden las leyes en este campo ambiental, pues habrá consecuencias. Déjame decirte una cosa, en el derecho ambiental no siempre ha existido eso. Primero eran faltas administrativas, después se vio la necesidad no solamente de quitarles los permisos o ponerles una multa, sino que también el individuo pudiera enfrentar las consecuencias de su actuar antisocial e ilegal,
y por eso surge el concepto de delito ambiental, que te puede llevar a la pérdida de la libertad, pero no se queda ahí. Mucha gente dijo, ¿y de qué sirve que lo metan a la cárcel a una persona si no va a reparar el daño que hizo? Que ya hizo, exacto. Entonces, él paga las consecuencias y el medio ambiente entonces salía perdiendo porque no se reparaba. O sea, contaminas el río o matas a X animales que están protegidos, te meten a la cárcel, pero ¿y la reparación? ¿Dónde queda? Entonces, ha venido evolucionando el derecho ambiental en el sentido de ir hasta lograr la responsabilidad, claro, amén de que puedes perder la libertad, sí, ¿no? Y convertirte en un delincuente ambiental. Por eso tan importante el tomar ese tema hoy aquí en Síntesis de la Criminología Ambiental con el maestro Alejandro Angulo Carrera. Vamos a un breve corte y regresamos. Yo le quiero recordar nuestros teléfonos con la DA 961-614-6688. Estamos aquí en el estudio a través del canal 7 de Megacable. Esto es Síntesis de la Criminología. Regresamos. ¿Estás pensando en hacer una especialidad? La Universidad INFA pone en tus manos la mejor calidad educativa. Especialidades en prevención social y tratamiento de adolescentes, grafoscopía, documentoscopía y dactiloscopía. Línea directa 614-6688. Si crees que puedes tomar la señal de cable sin pagar por ella y que nadie se va a dar cuenta, considera que en realidad es un delito federal que sí es grave y que se castiga con multas y hasta cárcel. Las excusas están de más cuando se comete un delito. Robar la señal de cable es ilegal. Hagamos bien las cosas. Continuamos aquí en Síntesis de la Criminología. Quiero mostrarle aquí con mi camarógrafo estrella, Alberto, que nos haga un close-up aquí en la presentación de este nuevo libro del maestro Alejandro Angulo que tenemos hoy aquí en el programa, La Renta Ambiental, Ordenamiento Ecológico y Acción Ciudadana, el último libro que está publicado el maestro Alejandro Angulo y que además es muy importante comentarles que el 10% de las ventas de esta obra se destinarán a programas de divulgación ambiental, cosa que pocos hacen, maestro. Pocos se dedican a esto, muchos no lo ven como. Ese es otro también, criminalística ambiental y dictamen pericial forestal, que para nosotros, cuando comenzamos en este tema de la criminología ambiental, pues fue como nuestra guía, ¿no? ¿Verdad? Y otro de sus libros, La Guerra, ¿no? Por el Bosque. Sí, La Guerra por el Bosque, también igual reciente, sobre un caso real, Ajá. ahí en el Estado de México, en Oquilan, y lo que ilustra es precisamente, primero que sí se puede combatir a la delincuencia organizada ambiental y lograr casos de éxito, y segundo, pues entra el análisis precisamente criminológico del fenómeno de la tala clandestina. Ay, que de eso, pues, es el pan nuestro de cada día, y creo que aquí en el estado de Chiapas, pues, se ha dado muchísimo, y creo que pareciera que no hay quien lo detuviera, pero qué bueno que estamos hablando hoy aquí entonces de criminología ambiental, y estamos hablando entonces de los delitos, ¿no? Pero antes, yo les quiero invitar a que veamos este video, un clip, y también el punto de vista de la ciudadanía en un Vox Populi preguntándoles qué es lo que saben del delito ambiental. Vamos a verlo.
Bueno, pues ya vimos este Vox Populis. Muchos sabemos, ¿no? Saben qué es o tienen una idea de qué es el delito ambiental, pero no es como darle la importancia que debe ser. Para usted, maestro, entonces, ¿cuál es el delito ambiental? Bueno, el delito en sí es una conducta tipificada como antisocial y que transgrede la norma jurídica ambiental. En otras palabras, es la acción que cualquiera puede cometer en contra del medio ambiente al transgredir las normas jurídicas, como el ir y contaminar un río, el ir y talar un árbol sin la autorización y por volúmenes determinados, el traficar con especies silvestres como el jaguar o la guacamaya aquí en Chiapas. Así es. El ensuciar el cañón del sumidero con sustancias tóxicas, pues nos puede llevar a constituir una conducta que puede ser castigada de manera penal por precisamente contravenir las normas ambientales. Yo podría considerar que hasta los que tiramos el envase del jugo es un delito ambiental también, maestro. Los que usamos o desperdiciamos el agua, en fin, a lo mejor no en la medida masiva como no lo comenta, pero sí, porque ese uno y otro, pues ya es lo que estamos viendo en nuestro cañón del sumidero, ¿no? Las grandes cantidades de PET que ahí se congregan. Creo que hay una parte, digamos, de lo que tú estás señalando, pudiera ahorita actualmente tipificarse como una infracción administrativa, ¿no? Seguramente en el bando municipal, por ejemplo, el hecho de tirar basura en la calle, pues tiene una consecuencia de una multa, no se convierte en un delito. Entonces tendríamos que ver que de repente las conductas antisociales que contravienen disposiciones legales, algunas son de carácter administrativo que se enfrentan con multas o la pérdida de licencias o de autorizaciones, y las de carácter penal tienen la característica de que te puede llevar a la pérdida de la libertad, además de las multas y además de hacerte responsable de la reparación del daño en el que incurriste. Con la actual Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, pues algunas de estas conductas dejarán de ser parte de infracciones administrativas y se van a convertir en delitos de carácter ambiental, delitos penales. Entonces, desde su punto de vista, usted como experto que ha ganado premios, que ha escrito libros, que ha estado al frente de dependencias de gobierno muy importantes como delegado, ¿cuál es el impacto que tiene este delito ambiental en la sociedad? Por ejemplo, que nos está viendo ahorita, y bueno, ¿y a mí qué? ¿No? Podría decir, o yo, ¿qué tengo que ver en todo esto? Yo creo que es importante, o sea, las sociedades han creado sus sistemas jurídicos y han comenzado a tipificar estas conductas antisociales, antijurídicamente, para prevenir precisamente el que no se continúe en una cadena de deterioro, en el caso ambiental, de deterioro, agotamiento, y terminemos en un mundo sumamente contaminado o con las pérdidas de las especies. Hace 2 días el rinoceronte oscuro se declaró ya en la lista de los extintos, otro más. Entonces, ¿y por qué se da? Por el marfil, las pieles. Así es. Ni siquiera para comérselos, sino las pieles y los dientes, los colmillos. Ajá. Pues esas conductas se tienen que sancionar, y para no irnos tan lejos, el caso del jaguar que se protege aquí, y de los loros y guacamayas, que es una belleza que tenemos como capital natural, que los turistas vienen a gastar para observar en la vida silvestre, y él lo está comercializando. Así es. Nos está acabando esa parte. Entonces sí tiene un impacto el que se trafique, porque nos cancela la biodiversidad, porque nos disminuye el atractivo turístico del estado. Exactamente. Disminuye todos perdemos para tener un ave en cautiverio, en una jaulita que solamente lo va a ver una persona,
aunque lo pueda vender, no sé, en $5,000 o $7,000 en la frontera norte, pues no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, o el seguir talando las especies de nuestros bosques, la palma chat, que la sacan de la selva lacandona, se la llevan a Tabasco y de Tabasco a otros países, y que tiene un valor importante, y aquí se la pagan a la gente, pues no sé, a lo mejor no más de 30 pesos un racimo, y que te tardas tanto tiempo, en lugar de cómo cultivamos, cómo lo hacemos sustentable, cómo canalizamos recursos para que la gente no tenga que vender en esas condiciones. Pues hay que castigar a los delincuentes que llegan y hacen todo este tipo de operaciones y generan impactos, en el caso de La Palma, de extracción, y vamos perdiendo. Pobreza porque no aumenta la calidad de vida de la gente que va a la recolección. No genera infraestructura, no genera nada, es puro saqueo. Entonces sí tiene un impacto muy fuerte, Erika, tal como tú lo mencionas. Bien, es momento de ir a un corte, es muy breve. Yo le recuerdo nuestros teléfonos, si alguien quiere hacernos algún comentario acerca de lo que estamos hablando de criminología ambiental. Nuestros teléfonos están en línea 614-6688 con la DAN 961, y a través de nuestro correo electrónico síntesistv@infa.edu.mx, y a través de Facebook Universidad Infa Chiapas. Vamos a un corte, inmediatamente regresamos aquí en Síntesis de la Criminología. ¿Quieres estudiar una maestría? Estudia con nosotros en la Universidad INFA. Maestrías en Criminalística, Derecho Laboral y Derecho Ambiental. www.infa.edu.mx. La calidad en la educación tú la decides. Estamos hablando de la criminología ambiental aquí en Síntesis de la Criminología, platicando con el maestro Alejandro Angulo Carrera, especialista en criminalística, delincuencia ambiental organizada y análisis de temas ambientales, que seguramente quienes nos están viendo, maestro, van a reconocerlo, y usted dejó muy buenos amigos aquí en Chiapas también. Sí, yo diría que sí, sobre todo el tratar de generar políticas públicas incluyentes y participativas para beneficio no solamente de las comunidades, sino del medio ambiente y de todos los actores. Entonces eso permite pues buenas expectativas, y yo diría que hice mi trabajo, y eso es lo que espera la sociedad de todo funcionario, ¿no? Así debe de ser, así debe de ser. Estábamos hablando de los tipos de delitos ambientales. ¿Podríamos platicar, maestro, qué motiva al acto ilícito en el ambiente? En mi experiencia de la persecución de las infracciones, de los ilícitos y delitos ambientales, he encontrado, digamos, dos fuentes. En una ocasión aquí en Chiapas, volando con funcionarios estatales, desde el avión veíamos espacios sin vegetación, y alguien dijo, nos estamos acabando y hay mucha tala, y yo les decía, al ver la geometría de esos espacios, le dije, no, lo que estamos viendo allí es el hambre. O sea, la gente ha tenido que quitar la vegetación para poder cultivar, y es muy claro, cuando alguien se dedica a la agricultura, lo que hace son figuras geométricas rectangulares, bien cuidadas, pero cuando se trata de tala para vender la madera, las figuras son irregulares. Ay, amorfa, sí. Lo que te quiero decir, Erika, que en el origen hay gente que lo hace por necesidad. O sea, hay gente que se presta para ser el leñador, el talamonte por 100, 200 pesos, porque no hay más oportunidades de trabajo en una zona. Pero esa misma persona, si tú le ofreces otra alternativa legal, la va a tomar. Entonces, hay gente que por necesidad lo tiene que hacer porque no hay más opciones, desgraciadamente.
así como la gente que se tiene que ir al norte y arriesga todo y a lo mejor tiene que hacer muchas cosas. Pero hay otra gente que lo hace por razones meramente económicas, no por necesidad, por la acumulación, por la acumulación de la ganancia. Y ahí es donde se vuelve ya complicado el tema, porque estamos hablando ya de una forma de vida que genera ganancias extraordinarias de actividades que no pagan impuestos, de actividades que arriesgan vidas de personas, de objetos que no son de ellos, como la fauna silvestre. El tomar un jaguar de la selva, irlo a vender, no es de él, y obvio, obtiene una ganancia porque no le está costando, claro, absolutamente, pero como la avaricia, la lógica económica de estas gentes lo lleva a procesos incluso organizativos de donde se derivan pues configuraciones de delincuencia organizada ambiental, ¿no? Así es. Y existe, por ejemplo, en el país, de por sí en México, pues ya tenemos bastante crimen organizado, pero estas organizaciones de crimen organizado ambiental, y a la par, casi podríamos decir. Y yo creo que el fenómeno de la delincuencia organizada ambiental ha sido auspiciada por el tema general de la delincuencia organizada, sobre todo en narcotráfico, secuestro, extorsión, robo, tráfico de menores, prostitución, etcétera. Yo creo que ha sido alimentada. Lo que yo he observado en mi experiencia muy particular es cómo de repente estos tipos de delincuentes comienzan a controlar a los delincuentes ambientales y les venden protección a cambio de compartir las ganancias. Entonces te pongo un ejemplo. En el caso de este libro que escribo sobre la guerra por el bosque, que es el primer libro que narra la configuración de delincuencia organizada, los delincuentes provenientes del área de narcotráfico controlan, les proporcionan armas, les venden protección y se apropia de la renta ilegal de la tala. Entonces comienza a haber una mezcla entre delitos ambientales, entre delitos de secuestro, entre delitos de trasiegos de droga que se va dando ahí. Y la verdad yo no sé si las ganancias obtenidas de esta acción ilegal ambiental financian el secuestro y el narcotráfico, o las otras también están financiando la parte de los delitos ambientales. Ya no alcancé en profundidad a tener más información para poderlo ver, y me quedo solamente en la construcción, digamos, teórica, metodológica del concepto de cadena delictiva ambiental. Qué triste, de verdad. Vamos a ir a un corte y regresamos porque vamos a seguir platicando por qué es importante la aplicación de la ley en estas cuestiones ambientales, pero antes déjeme recordarle que la Universidad INFA está ofreciendo la maestría en Derecho Ambiental, así como Criminalística, especialidades en grafoscopía, documentoscopía, dactiloscopía, que todo tiene que ver, y la especialidad en Prevención Social y Tratamiento de Adolescentes. Les recuerdo nuestra página en internet, puede visitarnos a través de www.infa.edu.mx, nuestros teléfonos 614-6688. Estamos transmitiendo desde el estudio de la Universidad INFA, ubicado en la avenida Quinta Norte Poniente 1115, esta producción de síntesis de la criminología bajo el auspicio de la Universidad INFA y el Colegio Internacional Forense. Vamos a un corte, inmediatamente regresamos, estamos hablando de la criminología ambiental. Universidad INFA te invita al diplomado Delitos Cibernéticos y Acústica Forense. Primera edición, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 9 y 10 de noviembre. Módulos: Criminalística y la Informática, Delitos Informáticos.
indicios y evidencias informática en el lugar de los hechos, levantamiento, embalaje y protección, seguridad e informática forense, elementos básicos de física acústica, la voz y la fonética articulatoria, la identificación por medio de la voz, procedimientos digitales y obtención de audios, metodología jurídica pericial. Quinta Norte, 1115, esquina 10ª Poniente, informes 01-961-614-6688 con 5 líneas. Universidad INFA. Si crees que puedes tomar la señal de cable sin pagar por ella y que nadie se va a dar cuenta, considera que en realidad es un delito federal que sí es grave y que se castiga con multas y hasta cárcel. Las excusas están de más cuando se comete un delito. Robar la señal de cable es ilegal. Hagamos bien las cosas. Gracias por continuar con nosotros aquí en Síntesis de la Criminología. Estamos hablando de un tema por demás interesante, preocupante diría yo, la criminología ambiental. Quienes a veces hacemos un poquito de conciencia, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con el medio ambiente? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿O qué es lo que como ciudadano, a veces qué hacemos para evitar esto? Esa pregunta sí me gustaría, no viene aquí, pero maestro Alejandro Angulo, como ciudadano, uno más común y corriente, ¿yo cómo podría ayudar para evitar esta criminología ambiental? Yo creo que en cualquier sociedad donde nos damos un orden social, ético y jurídico, pues la forma más conveniente, de más bajo costo para contribuir, es acatando y observando precisamente las leyes ambientales. Si la ley nos dice que para poder aprovechar el agua tengo que ir a solicitar una autorización y para ello aportar un estudio técnico donde diga que no voy a contaminarla, que no voy a sobreexplotarla, que no voy a desperdiciarla, pues estaré cumpliendo con esa normativa. Okay. Y creo que es el costo más bajo que podemos pagar como ciudadanos, a diferencia de que nos acabemos el acuífero, nos acabemos o contaminemos los ríos o los cauces, que estemos desviándolo y no pagando derechos. Ajá. Pues nos sale siempre más caro incurrir en esa parte de una falta, ¿no? Una falta que se puede convertir en un delito. Bien. ¿Por qué entonces es tan importante la aplicación de la ley, ahorita lo que estamos platicando, en estas cuestiones ambientales? Nuestras autoridades efectivamente sí están preparadas para aplicar estas leyes. Las leyes que se están haciendo muchas veces no las conocemos. También entra aquí un poco la corrupción, ¿no? Cuando no se aplica la ley como debe de ser. Sí, yo creo que técnicamente cuando hablamos de la aplicación de la ley nos estamos refiriendo básicamente a aquellas instituciones que son las encargadas de vigilar, inspeccionar y hacer cumplir la ley. Exacto. En México, digamos, corresponde básicamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, corresponde a las procuradurías estatales ambientales, corresponde a las direcciones de ecología que a veces tienen cuerpos de inspectores en el ámbito municipal y por supuesto que también corresponde a las fiscalías especiales, tanto del orden federal como estatal, dedicadas a la parte ambiental. La corrupción, coincido contigo, Erika, es un cáncer ¿Sí? Muy fuerte que siempre está presente en estas instituciones, que le resta credibilidad, le resta eficiencia y al final de cuentas no se logra el objetivo y por eso los ciudadanos entonces dicen, oye, no se trataba de aplicar y aquellos están recibiendo dinero para hacerse la vista gorda, para permitir un tráfico en las carreteras de madera, de lo que sea. Así es. Y todos salimos perdiendo, es muy cara la corrupción. Ya no hablemos de cuando te dan permisos.
Estamos hablando de que cuando la autoridad llegue y te inspecciona y te encuentra en falta y sacas la cartera para poder eludir la aplicación de la ley, entonces es algo muy caro porque se va incorporando. Sí hay estadísticas, y en el índice de competitividad sustentable a nivel mundial, la parte de la aplicación de la ley en México en ese indicador es muy pobre, precisamente por la corrupción, la falta de transparencia, la rendición de cuentas, el involucramiento de los ciudadanos. Entonces estamos hablando que tenemos como instituciones para esta protección de ambiente, está la Profepa, está Semarnat. Semarnat sería una autoridad regulatoria, no tanto de aplicación, sino sería Conagua sí tiene una parte de inspección, y las procuradurías estatales ambientales y las fiscalías. Sí, porque muchas veces no los conocemos o no sabemos, ¿no? ¿Cuáles son otras de las instituciones que intervienen en la aplicación de la ley en estos delitos entonces, aparte de Profepa? El Profepa como autoridad, básicamente que lo regula el derecho administrativo ambiental, sería una parte, y en términos de delito penal, entonces estarían las fiscalías, que equivalen como a ministerios públicos, en el ramo federal, especializadas en temas del ambiente, y también hay fiscalías a nivel estatal, especializadas en estos temas ambientales. Hasta ahí habría, y los municipios tienen a veces cuerpos de inspectores, pero que atienden solamente faltas administrativas, no atienden los delitos de carácter penal. ¿Cuál es el perfil que deben de tener los servidores públicos que trabajen para estas instituciones? Tocas un tema muy importante, Erika. O sea, el tema de ambiente necesariamente requiere de un perfil profesional. O sea, no podemos tomar a o ya X porque persona, es abogado y ya aunque que sea entre, ¿no? abogado o es médico, y lo pongo a dictaminar agua. A ver, no. Tiene que haber perfiles. Yo creo que el tema de medio ambiente es una materia multidisciplinaria, en primer lugar. Entonces sí se requieren ingenieros forestales, biólogos, ingenieros civiles, hidráulicos, químicos, licenciaturas en ciencias ambientales, abogados especialistas. Sí se requiere de todo eso, pero también cierto expertise. Y me parece en particular que, digamos, los esfuerzos que hacen aquí en la universidad por formar personal tanto en criminología como en criminalística es importante para determinadas áreas, porque fíjate lo siguiente, o sea, yo no soy un experto en criminalística y me ponen a cargo de un puesto, ¿cómo voy a calificar? Si no está soportado con un dictamen técnico. Entonces lo que estamos haciendo es mantener un sistema de alta discrecionalidad del funcionario para calificar de una u otra forma, a conveniencia o a disgusto, o si hoy me levanté de malas, entonces le pongo más dura la multa, y no hay un soporte técnico. Por eso los técnicos de criminalística o criminología ayudan para reducir la discrecionalidad y hacer más técnica, científica y objetiva la aplicación de la ley. Así es como debe de ser, y de hecho son pocas las universidades que pues le apuestan, ¿no? Verdaderamente desean pues que se hagan, que se preparen, ¿no? Gente especializada en esa materia del medio ambiente, o también, por ejemplo, hay quienes como los de relleno, ¿no? Aquí tenemos la UNICACH también, que tiene la ingeniería en ambiental, ¿verdad? Es la ingeniería ambiental, y bueno, pues por lo menos, ¿no? Que es una universidad pública, y por supuesto aquí en la Universidad INFA, que tenemos la maestría en Derecho Ambiental, como más especializada y que hace mucha falta. Ahorita con el grupo que tenemos y que usted le acaba de dar clase, pues ven ellos la necesidad, los que están allá afuera trabajando, ¿no? Porque se vuelven ya temas muy especializados, o sea, vamos a la parte ambiental ya muy especializada, profundizando esos temas actuales de frontera. Hoy veíamos, por ejemplo,
instrumentos de control en materia de agua, las nuevas figuras jurídicas como las reservas parciales. El 30 de agosto el presidente de la República hizo una declaratoria por 583 millones de metros cúbicos, una reserva para el estado de Querétaro. Entonces son figuras nuevas que en una carrera generalista de abogados no te van a enseñar ni van a profundizar. Entonces se requiere de esta parte de especialización para la gente que trabaja como consultora, que trabaja como técnico, perito, en un cargo, dando clases, de lo que sea, pero tiene que estar especializado. No nos podemos seguir dando el lujo de X gente maneje nada, ¿no? Exactamente. Es como invitar a un mecánico a que sea tu médico, o sea, pues a lo mejor es muy bueno, pero lo más seguro es que no le va a atinar. Así es. Vamos a un corte, inmediatamente regresamos. Estamos en Síntesis de la Criminología. Recuerden nuestros teléfonos 614-6688. Nos encantaría escuchar su opinión. En un momento regresamos. ¿Estás pensando en hacer una especialidad? La Universidad INFA pone en tus manos la mejor calidad educativa. Especialidades en prevención social y tratamiento de adolescentes, grafoscopía, documentoscopía y dactiloscopía. Línea directa 614-6688. Si crees que puedes tomar la señal de cable sin pagar por ella y que nadie se va a dar cuenta, considera que en realidad es un delito federal que sí es grave y que se castiga con multas y hasta cárcel. Las excusas están de más cuando se comete un delito. Robar la señal de cable es ilegal. Hagamos bien las cosas. Continuamos en Síntesis de la Criminología. Les recordamos también que tenemos las inscripciones abiertas en la licenciatura de Criminología y Criminalística. Si usted desea ingresar aquí y ser parte de la Universidad INFA, puede venir a solicitar su ficha, hacer su examen y nosotros pues estamos aquí a sus órdenes. También las maestrías en Criminalística y también la maestría, por supuesto, en Derecho Ambiental. Y las especialidades en grafoscopía, documentoscopía y dactiloscopía, así como la de prevención social y tratamiento de adolescentes. Y el diplomado muy interesante, recuerde el programa anterior que tuvimos del delito de extorsión. Bueno, pues tenemos un diplomado que les estamos ofreciendo y que las inscripciones también en este momento están abiertas para el diplomado en delitos cibernéticos y acústica forense, que dará inicio el próximo 22 de febrero. Seguimos platicando con el maestro Alejandro Angulo Carrera y estamos hablando de la criminología ambiental. En el bloque anterior, maestro, usted mencionó algo de la cadena delictiva ambiental. ¿Nos podría definir qué es la cadena delictiva ambiental? Sí, poco se había estudiado en el país sobre delincuencia organizada ambiental y tiene diferentes manifestaciones o formas organizativas en que se pueden presentar. Para el caso de estudio que fue documentado aquí en la Guerra por el Bosque, en esta zona que es un punto trino en el municipio de Ocuila, Estado de México, pero que colinda con el municipio de Huitzilac, de Morelos, la tierra del Mochorejas, el secuestrador, y el otro punto trino, que es la zona del Ajusco del Distrito Federal. Entonces, ahí lo que encontramos a la hora de estudiar esta parte de la delincuencia organizada ambiental es que se da una cadena delictiva ambiental. ¿En qué sentido? Ocuilan es el territorio donde existe el arbolado, el bosque, y donde se comete el primer acto, la tala. Luego es trasladado a Morelos, donde se procesa el árbol. Entonces vas viendo cómo hay un territorio de extracción
otro de transformación, y finalmente sale a los mercados de Cuernavaca y Distrito Federal el producto para ingresarlo en las madererías. Entonces lo que están haciendo la delincuencia organizada es integrando una cadena productiva y legal de producción, transformación y comercialización. Entonces por eso señalamos una cadena delictiva ambiental, y hacia el interior de estas zonas lo que se provoca es de que no existe solamente una empresa, sino son unidades económicas y legales independientes, pero que se coaligan para producir el efecto final. O sea, termina vendiéndose la madera y cada quien va tomando parte de lo que le corresponde en el momento de la intervención, los 200 pesos del que cortó el árbol, el que lo trasladó, el que lo transformó, se van agenciando esta parte de tal manera que conforman como una empresa integradora y legal dentro de una cadena para los efectos de lo que es la tala ilegal. Platicando con un magistrado en los temas de delincuencia organizada, de narcotráfico, decía que se volvía complicado tipificarles e imputarles la responsabilidad porque operaban como una empresa de factoraje. O sea, el sicario a veces que contratan ni siquiera forma parte de los carteles. Es alguien que es de afuera y le pagan o hacen algún trabajo en específico, le pagan y es como un factoraje. Entonces, ¿cómo le imputas la responsabilidad de todo el cartel cuando en realidad fue contratado solamente para como que externo, llevaran ¿no? De la empresa. como un externo? Exactamente. Entonces, adquiere diferentes modalidades la delincuencia organizada, y en este caso hablamos de estas empresas integradoras y de una cadena delictiva para lo que vimos ahí en el Estado de México. En el estado de Michoacán, creo que es también donde se ha estado dando, ¿no? Este fenómeno por la naturaleza, la riqueza que también ha tenido el estado de Michoacán, y lo han hecho también de una manera pues inmoderada. Sí, sobre todo en esa parte de la zona de Mariposa Monarca, ¿no? Que también colinda con el Estado de México, pues se da. Ahí es muy frecuente que, digamos, la gente, los de la familia michoacana, por ejemplo, que parece ser que se ha comenzado a disgregar o a fraccionar, pero en un primer momento controlaban a los talamontes, y entonces en las cargas donde iba la madera también iban metiendo parte de la droga y de las armas, y comenzaron a utilizar los mismos camiones, las mismas rutas y las partes de los caminos rurales para poder traficar con armas y droga, aprovechando ya el conocimiento que tenían los talamontes de esas zonas, ¿no? Usted que viene del estado de Querétaro, hermoso estado de Querétaro, pero que también tiene demasiada industria. Es uno de los estados que más industria, empresas tienen. ¿Podría hablarse de, por ejemplo, con los residuos sólidos de estas grandes empresas, que haya una cadena delictiva también? Sí, claro que sí, sí la hay. Decían de hecho que Querétaro ya no tiene agua, ¿sí es cierto? Ya nos acabamos los acuíferos y ahora tenemos que traer, a través de una obra que se hizo, el Acueducto 2, tenemos que traer, y solamente nos va a alcanzar para 10 años. Por eso se hizo el decreto presidencial de la reserva por 585 millones. El primero entra en el 2024 y termina en el 2060, y el segundo, la reserva parcial, entra en el 2080. Seguramente yo ya no lo voy a ver. Pero de que ya se está acabando el agua, solamente nos va a alcanzar para poco, y yo creo que fue una conducta irresponsable de extraer más de lo que se recarga el acuífero, de tapizar con cemento las áreas estratégicas donde se infiltra. Hemos llenado de casas, o sea, ¿sí? Querétaro y la zona metropolitana ha crecido 1.5 más su tamaño. Perdimos 20,000 hectáreas de suelo de preservación ecológica para convertirlas en casa, que es de lo que trata precisamente el libro de la renta ambiental. Entonces, sí, la modernidad trae una serie de consecuencias ambientales negativas, que lo que llamamos en economía ambiental serían estas externalidades
negativa. Y así Querétaro, ¿no? Luego, ¿qué otro estado? Y luego, ¿qué otro? Y pensamos que aquí en Chiapas tenemos mucha agua, pero fíjese, en 10 años, si yo tengo un hijo de 3 años, va a tener 13 años, ¿qué va a hacer? ¿No? Eso es verdaderamente preocupante. Hoy lo discutíamos en la maestría y realmente yo les decía que Chiapas es un estado privilegiado porque toda su economía está basada en el agua. El turismo que viene es por razones de agua, o sea, viene a ver selva por la cantidad de agua que llueve, viene a ver el cañón del sumidero por el agua, viene a las lagunas por el agua. Es agua lo que vende el turismo, es vegetación, generan energía ¿a partir de dónde? Del agua. Exactamente. Creo que es un recurso estratégico y lo comentábamos así como una visión futurista hacia el 2050, cuando se acabe el agua en el centro y norte del país, Chiapas va a tener un recurso estratégico que le va a dar mucho poder en la República y creo que se van a poder revertir los momentos económicos. Yo creo que van a ser los estados más privilegiados gracias a que tienen esas reservas de agua. De verdad que sí, y por eso hay que cuidarla. Vamos a un corte y regresamos. Estamos hablando de la criminología ambiental, hoy aquí en Síntesis de la Criminología. Regresamos. Estudia tu maestría en la Universidad INFA. Maestrías en Criminalística, Derecho Laboral y Derecho Ambiental. Acude con nosotros a Quinta Norte Poniente, 1115, esquina calle 10ª Poniente. Línea directa, 614-6688. Inscripciones abiertas. Si crees que puedes tomar la señal de cable sin pagar por ella y que nadie se va a dar cuenta, considera que en realidad es un delito federal que sí es grave y que se castiga con multas y hasta cárcel. Las excusas están de más cuando se comete un delito. Robar la señal de cable es ilegal. Hagamos bien las cosas. Bien, continuamos aquí en Síntesis de la Criminología y recuerdo yo en algún libro que pues el agua, como lo estamos mencionando aquí detrás de cámaras, en vez de como el petróleo, ¿no? Va a tener más valor que el mismo petróleo, que los diamantes, que todo, maestro, en esta criminología ambiental. Y nos va a permitir generar el sustituto, digamos, un país sin energía no funciona, pero el agua puede generar, como lo hacen aquí en Chiapas, ya parte de la energía. Y desde ese punto de vista me parece vital los recursos hídricos que tiene Chiapas para contemplarlos en un futuro y que espero que no sea materia de disputas después de que se intente un gran saqueo de este recurso y llevarlo a otras partes, porque en otras partes no supimos cómo conservarlo. Cuidarla, ¿no? Cómo cuidarlo. Entonces, en conclusión, maestro, porque desdichadamente el tiempo en tele es muy corto y hablando de también temas se como acaba ese, también se acaba. También se acaba el tiempo. Igual que el agua, Erika. ¿Qué conclusiones nos puede dar? Hay mucho que hacer en esta materia, prevención, en cultura, en educación sobre todo, pero ¿qué debemos de hacer desde su punto profesional de vista? Yo creo que la apuesta grande está en generar cultura en el ciudadano, conciencia, mucha información, la labor que ustedes hacen importante, de ir formando profesionales para el futuro que entienden esta lógica, que saben de administrar los recursos, que saben incorporar conocimientos para el manejo sustentable de lo que necesitamos atender, recursos tan importantes como el agua. Yo creo que ahí estaría la apuesta. El castigo sí es importante, pero yo creo que no es lo que nos va a salvar. No. Es la participación informada de toda la gente con conciencia, cultura y los profesionales que se pueden dar la tarea para ello.
Acuérdense que los programas que hemos hecho de lo que es criminología, que muchos la confunden, ¿no?, con cadáveres, lo hemos dicho muchas veces, pero la criminología es el prevenir, el evitar que se cometa un delito ambiental, que se cometa un ecocidio, que se cometan delitos tan tristes como el que ya no vamos a ver a un jaguar, por ejemplo. Aquí, ¿no?, lo tenemos. Hubo un caso que en el Facebook publicaron a un grupo de hombres que cazaron un jaguar en Monterrey y que orgullosamente estaban presumiendo que lo cazaron y que se lo iban a comer. Sí. Qué tristeza, de verdad, qué tristeza, y que pues es una impotencia, ¿no, maestro? Sí, y comento ese caso. Tuve la oportunidad de platicar con el director general de Vida Silvestre, Joel, un buen amigo de Profepa. Tienen ya ubicados a las personas, qué bueno. Pero enfrentan un caso. ¿Cómo documentarlo y presentarlo como evidencia ante un juez para imputarle la responsabilidad? Por eso la importancia de estudiar la parte legal, criminológica y criminalística. El derecho ambiental. Para que no se caigan los casos de... ¿Lo hará válido un juez el bajar de YouTube un video y con eso imputarle la responsabilidad? ¿O necesito los testigos que estuvieron en ese momento? O les van a decir, ay, disculpe, es que no había la cómo, gente. ¿verdad? Ahora, ¿cómo logras lo que llamamos en criminología, en criminalidad, el nexo causal para imputar la responsabilidad? ¡Qué importante! ¿Qué es importante? Sí, es o importante. Para que no les vayan a decir, ay, disculpe, porque pues como no hubo pruebas, ¿no? Como Caro Quintero. Y los jueces también tienen que aprender de ambiente, porque a veces no lo entienden. Estamos vinculados con el Poder Judicial y también pues nos gustaría que de verdad se involucraran, ¿no?, mucho las autoridades, como ya lo dije anteriormente. Antes de irnos, maestro, y de agradecerle su presencia aquí, fíjese que ahora que estuve leyendo aquí lo de su breve currículum, me llama la atención del tercer lugar de convención honorífica por el platillo orgánico penca a la mantarraya del semidesierto. Fíjate que dentro de mis actividades me gusta la parte de la cocina, y preparé ahí en el negocio, en la ecotienda, un restaurante que tengo en el centro histórico. Preparé, tomando parte de la tradición de los otomís que utilizaban la penca, no solamente como un artefacto y guisar adentro, sino también lo comían, y la combinación con la cultura de las comunidades de la costa, donde la mantarraya, que es silvestre, también la comen. Entonces hice una fusión de un concepto de comida y me interesaba que por primera vez apareciera en un evento tan importante los platillos de agricultura orgánica. Entonces por primera vez se genera un antecedente en un concurso culinario de gastronomía, un platillo que viene desde la perspectiva de la agricultura orgánica, sin agroquímicos, y que fusiona dos conceptos de las zonas semiáridas y de la costa, entre la mantarraya y la penca. Pues habría que probarlo, ¿no? Que pues nos traiga un poquito hasta... Hay que traerlo o hay que invitar a la gente que vaya. Digo, aquí también hay nopales, los podemos preparar y traernos el guiso. Bueno, perdón porque esto no estaba dentro del programa de Criminalística Ambiental, pero aprovecho porque tenemos aquí al maestro Alejandro Angulo Carrera. Gracias, maestro, de verdad, invaluable lo que nos acaba de decir, y que ojalá de veras no lo tomen esto lo de ambiental, casi siempre lo toman como, ay, qué aburrido, ¿no? Como, ay, pues sí, no me interesa, ¿no? Pero eso de que en 10 años puede no haber agua en un estado, fíjense, qué preocupante. ¿Qué población tiene Querétaro? 1.800.000 aproximadamente en todo el estado. ¿Qué va a pasar, no? Sí. Eso puede pasar. Muchas gracias por su atención y compañía. Mi nombre es Erika Calderillo, le agradezco infinitamente su presencia y recuerde que estamos en tiempo de inscripciones aquí en la Universidad INFA. Llegue, platique con nosotros y nosotros estamos abiertos para que todo el mundo se profesionalice. Vamos a agradecerle también la presencia de la psicóloga Joana, que es nuestra productora, por supuesto al rector de la Universidad INFA, quien es el culpable de todo este proyecto, y también a nuestro productor, camarógrafo y editor, Alberto Lanuza. Gracias, maestro Alejandro. Gracias a ustedes, a INFA,
por ese esfuerzo que hacen de divulgación cultural en esos temas de criminología y también la parte ambiental. Y como termino en mi programa, ¿y usted ya reflexionó sobre el planeta?